Buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. Me presento, mi nombre es Kelly Jiménez, soy asesora jurídica y legislativa de Azocars. Muchas gracias por estar conectados a esta cuarta videoconferencia con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que en esta oportunidad pues vamos a abordar el procedimiento sancionatorio ambiental, retos y perspectivas. Nos va a dictar esta conferencia el doctor Luis Felipe Guzmán. Les presentamos excusas por los inconvenientes técnicos, pero pues esperemos que por YouTube podamos escuchar esta conferencia, y las preguntas, por favor, las ir escribiendo por el chat, que iremos haciendo control, y luego pues el doctor Luis Felipe al finalizar la charla las va a responder. Entonces ahora seguimos con una píldora de la agencia. Muchas gracias y bienvenidos. Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan en este día. Hoy conversaremos sobre el procedimiento sancionatorio ambiental, un poco en torno a los retos y perspectivas que nos impone este procedimiento sancionatorio ambiental. Quisiera iniciar por presentarles el contenido de esta charla que tendremos. Empezar por unos elementos introductorios de este proceso sancionatorio ambiental, luego conversar en torno a las medidas preventivas, haciendo un recorrido por los elementos más importantes para su decreto, luego conversar en torno al proceso sancionatorio en sí, los sujetos, el concepto de infracción ambiental, las etapas y, por supuesto, quisimos darle un especial toque a esta charla en aras, por supuesto, del alistamiento y de la prevención del daño antijurídico en materia ambiental, por conversar en torno a las garantías procedimentales que deben ser observadas, que deben ser garantizadas cuando el Estado, por supuesto, representado en las autoridades ambientales que tienen esa potestad sancionatoria ambiental, a la luz de la Ley 1333, deben observar y garantizar plenamente. Garantías como publicidad, derecho de defensa, reglas procesales y probatorias, presunción de inocencia y, por supuesto, el derecho de contradicción. Garantías todas estas que emanan del artículo 29 constitucional, ¿cierto? Luego conversar en torno a algunas de los problemas que tiene el proceso sancionatorio ambiental
y por supuesto desde este espacio académico de formación poder discernir en torno a posibles soluciones y en torno a posibles necesidades de mejora legislativa para que el proceso sancionatorio sea esa herramienta eficaz para poder sancionar a los infractores ambientales, bien sean personas naturales o jurídicas. Y cerraremos con unas reflexiones finales. En cuanto a los elementos introductorios, creo que vale la pena recordar rápidamente esos pilares del derecho ambiental colombiano que inician con nuestra Ley 23 del 73, esa ley de facultades extraordinarias que el Congreso de la República le otorgaba al gobierno de la época para adoptar por primera vez un código de recursos naturales en nuestro país, que se vino a materializar con el decreto ley 2811 de 1974. Por supuesto que otro pilar es nuestro Código Sanitario Ambiental y por supuesto nuestra Ley General Ambiental, la Ley 99 del 93, esa ley que creaba por primera vez el Ministerio del Medio Ambiente y reorganizaba el Sistema Nacional Ambiental. Pero por supuesto que, y por eso quise iniciar con ello, le faltaría a esos pilares una norma que permitiese sancionar a los infractores, que pudiese también dotar de potestad sancionatoria a ciertas autoridades ambientales para poder materializar el ius puniendi del Estado. Entonces vamos a encontrar que el otro pilar del derecho ambiental colombiano es nuestra ley 1333 de 2009. Sin duda, fue una ley pionera, fue una ley muy importante en su momento, con muchas discusiones, con muchos debates y también vale la pena recordar con muchos pronunciamientos de la Corte Constitucional que analizaba precisamente la constitucionalidad de la presunción de la culpa y el dolo. Por supuesto que también ha generado una alta litigiosidad la aplicación de esta ley 1333, específicamente en temas que abordaremos ahora, pero por mencionarlos en estos elementos introductorios, la ausencia, la acumulación de procedimientos, la ausencia del traslado de alegatos de conclusión, que valga la pena también recordar que en la ley del plan se introdujo un artículo, bueno, en la propuesta de ley del plan, un artículo que busca sanear esto, y bueno, muchas vicisitudes propias de la hermenéutica de la ley 1333 que han llegado, por supuesto, al control de la actividad sancionadora por parte de los jueces. Sobre ello conversaremos. Pero como antecedente o como elemento introductorio, debemos recordar ese estudio que realizaba la Universidad de los Andes para el Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2001, donde analizaba la regulación ambiental sancionadora específicamente para dos sectores de la economía, el sector de la industria manufacturera y el sector energético. Y concluía un poco ese estudio que el reto era hacer la normatividad ambiental más flexible a la luz del costo-beneficio. ¿De qué? Para alcanzar las metas de calidad ambiental de los gobiernos. Y reconocía algo que no ha cambiado, y es esa desigualdad técnica, jurídica y administrativa que existe de las autoridades ambientales en nuestro país para poder hacer monitoreos efectivos, evaluaciones, inventarios sobre la calidad de los recursos naturales y su estado. Esos elementos introductorios nos permiten entonces entrar a abordar ya nuestra ley 1333 de 2009, con algunas notas características bien interesantes que vale la pena recordar. Fue una norma de iniciativa parlamentaria, fue una norma que actualizó el procedimiento sancionatorio ambiental, fue una norma con un contenido procesal importante, sin duda no se reguló todo, pero reglamentaba parte de los procedimientos y fue una norma que tenía un objetivo muy importante, poderle entregar al país un estatuto de responsabilidad ambiental.
La finalidad de esa norma fue establecer una forma de actuación administrativa sancionatoria en caso de infracciones normativas o daños ambientales. Y por supuesto, ese era su objetivo principal, pero un objetivo accesorio que tenía este proyecto de ley era enviar un mensaje a los infractores para disuadir a los infractores ambientales y así disminuir los escenarios o los hechos susceptibles de una sanción administrativa por parte de nuestras autoridades ambientales. Entonces vamos a encontrar que estas fueron las notas características de la expedición de esta ley 1333, que sin duda eh, también podríamos destacar la inclusión de los principios constitucionales en materia ambiental, la inversión de la carga de la prueba, la posibilidad de cobrar los costos generados por las inspecciones o las visitas preventivas, y por supuesto ampliar el término de caducidad a 20 años, determinar una hoja de ruta o unos posibles escenarios administrativos para el manejo a las especies de fauna y flora decomisadas. Sin duda, entonces, una norma sancionatoria ambiental tiene un objetivo muy importante y es tiene un objetivo de garantizar la preservación y la restauración del ordenamiento jurídico y de esta manera imponer sanciones, ¿cierto? Por supuesto, a esas personas naturales o jurídicas que puedan estar inmersas en una infracción normativa o en un escenario de daño ambiental. Sin duda, uno de los elementos que se echó de menos en la ley 1333 es la definición de daño ambiental. Sobre ello conversaremos más adelante. Entremos ya en materia en estos elementos introductorios. Este primer elemento introductorio nos permite analizar la potestad sancionatoria o la potestad sancionadora del Estado. Precisamente la Corte Constitucional en la sentencia C-632 de 2011 reconoció que la potestad sancionatoria en materia ambiental debía ser ejercida ¿con qué propósito? Con el propósito de garantizar la conservación, la preservación, la protección y el uso sostenible del medio ambiente y de los recursos naturales del país. Eso se vino a materializar con el artículo primero, ¿cierto?, de la ley 1333, que va a reconocer quiénes son titulares de potestad sancionadora en materia ambiental, que sin duda pues la ejercen las autoridades ambientales. Vamos a empezar, por supuesto, por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que ejerce, por supuesto, su potestad sancionadora en todo el territorio nacional. Recordemos que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solo tiene potestad sancionatoria para los temas relacionados con los procesos de sustracciones de reservas de ley segunda. Esa potestad sancionadora el ministerio la conserva, ¿cierto? Todos los trámites que se surten para poder sustraer de las reservas de ley segunda de 1959 áreas. Para ello, por supuesto, será necesario que la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos adelante el proceso y una vez le haga el seguimiento a esa sustracción pueda también sancionar a la luz de la ley 1333. Es la única excepción para que el ministerio ejerza una potestad sancionadora. La ANLA, por supuesto que es autoridad ambiental, nuestras corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible en el área de su jurisdicción, ¿cierto? Las autoridades ambientales urbanas, es decir, esos grandes centros urbanos, recordemos que la ley 99 del 93 facultó a los municipios, áreas metropolitanas, distritos especiales, ¿cierto? Para los municipios de más de 1 millón de habitantes en su perímetro urbano, la posibilidad de crear autoridades ambientales urbanas. Vamos a encontrar, por ejemplo, la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá, Barranquilla Verde, el DACMA en Cali y muchas otras que seguramente ustedes están recordando a medida que voy mencionando las otras. Estas autoridades ambientales urbanas tienen potestad sancionatoria en el perímetro urbano, donde ejercen su competencia administrativa de ser autoridad ambiental
allí ejercen también la potestad sancionadora. Parques nacionales naturales, por supuesto, en las áreas que conforman, ¿cierto?, el sistema de parques nacionales naturales. Pero la ley 1333 también va a establecer allí unas facultades a prevención. Y vamos entonces ya a entrar en detalle. Hemos abordado la potestad sancionadora, ahora vamos a abordar la facultad a prevención. Y es esa posibilidad de la ley que da la ley 1333 de 2009 le da a los departamentos, ¿cierto? En el marco de su jurisdicción departamental. Es decir, que aquí, si recordáramos los factores de competencia que veíamos por allá en nuestras clases de teoría general del proceso o derecho procesal general, que nos hablaban de un factor objetivo y de un factor territorial. Aquí el factor objetivo, ¿cuál va a ser? La posibilidad de imponer medidas preventivas asociado a un factor territorial. Jurisdicción departamental en el caso de los departamentos. En el caso de los municipios y distritos, jurisdicción municipal o distrital, y la Armada Nacional en las zonas marítimas colombianas en el Océano Pacífico y en el Mar Caribe, así como en las zonas fluviales al interior del país. Pero esas medidas preventivas, por supuesto que vamos ahora ya a entrar en detalle y vamos a abordar entonces cuál será el contenido administrativo de las medidas preventivas, cuál será el fin, por qué el legislador quiso dotar de potestad sancionatoria y dotar de potestad de facultad de prevención a unas autoridades. Veamos rápidamente. Las medidas preventivas en el marco del proceso sancionatorio ambiental tienen un objetivo muy importante y es prevenir, ¿cierto?, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. Esa naturaleza jurídica de la medida preventiva la vamos a encontrar en el artículo 4 de la Ley 1333 de 2009. Y vamos a encontrar en el artículo 32, recuerden que para aquellos que están escuchándonos pueden ir haciéndole seguimiento con la Ley 1333 abierta en sus computadores para ir extrayendo cada uno de los elementos que vamos a ir mencionando. Estaremos haciendo un recorrido en torno a la Ley 1333 de 2009. Vamos a encontrar entonces unas características de estas medidas preventivas. Primera característica, son de ejecución inmediata, ¿cierto? No tienen un carácter preventivo y transitorio. Por ende, seguramente muchos están pensando, o sea que la medida preventiva no puede durar 20 años, no puede durar 30 años. Pues no, porque tiene un carácter transitorio, ¿cierto? Y surte, por supuesto, unos efectos inmediatos. Contra ellos no proceden recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiese lugar. La medida preventiva tiene un objetivo, ¿cierto? Y es hacer operativo, hacer eficaz la materialización de principios como corrección de atentados en la fuente, prevención, ¿cierto? Mitigación cuando ya el daño ha ocurrido y poder evitar que siga generando unos efectos al medio ambiente. Otra característica, se levantan de oficio o a petición de parte, cuando ¿qué? Pues cuando seguramente hayan desaparecido las causas que han originado su imposición. Vamos a encontrar que la ley 1333 describe unas medidas preventivas y establece unas medidas preventivas en su artículo. A partir de su artículo 37. Primero, la amonestación escrita. La amonestación escrita tiene un objetivo y es hacer un llamado de atención escrito a quien presuntamente pues ha infringido unas normas ambientales, ¿cierto? Y la amonestación puede incluir la asistencia a cursos obligatorios de educación ambiental. Seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y aquí de qué va a depender la imposición
de una u otra medida. Para ello será necesario la evaluación administrativa y técnica que se haga de los hechos que han ocurrido. Y en esa evaluación administrativa y técnica va a ser necesario ¿qué? Va a ser necesario aplicar los principios de necesidad, los principios de proporcionalidad y poder ponderar cuál de las medidas se ajusta más a la situación y cuál de las medidas va a garantizar la naturaleza y el alcance que tienen estas medidas preventivas. La segunda de ellas, el decomiso preventivo de esos productos o elementos o medios que han sido utilizados para cometer la infracción, ¿cierto? Será necesario entonces el decomiso preventivo. Y aquí vamos a ir conversando de algunas de las dificultades. Por ejemplo, los decomisos preventivos que se hacen de maquinarias, motobombas, motosierras. Las autoridades deben disponer de unas bodegas para poderlas custodiar, pero seguramente del año 2009 al año 2022, pues son muchos los decomisos preventivos que se han impuesto. Y también es necesaria una mejora para poder facilitar en ciertos casos, pensemos la maquinaria, los motores, los productos forestales, poder suscribir convenios con autoridades de beneficencia para poderle entregar esos elementos o productos y poderlos aprovechar en elementos y en causas benéficas. O también poderlos disponer una vez el proceso finalice, pensemos en los motores, en enviarlos a fundición o en podérselos enviar a entidades de beneficencia. La aprehensión preventiva. La aprehensión preventiva hace referencia a la aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y flora silvestre. Esta también está en el artículo 38 de la Ley 1333 de 2009. Y una cuarta medida preventiva, como es la suspensión de obra o actividad. Cuando la continuación de esa obra o actividad pueda derivarse en un daño o en un peligro para el medio ambiente, los recursos naturales. Fíjense ustedes el nivel de detalle que establece el artículo 39 de la Ley 1333, que puedan afectar al medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje, la salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin el permiso, concesión, autorización, licencia o ejecutado incumpliendo los términos allí incorporados. Entonces, aquí va a consistir en una orden que le da la autoridad, ¿cierto? Bien sea la autoridad ambiental que puede imponer medida preventiva o las autoridades que tienen una facultad a prevención para suspender esas obras, proyectos o actividades. Pero aquí va a ser muy importante la valoración que se le dé a la situación y, por supuesto, recuerden aquí la proporcionalidad de la medida. Sin duda, va a implicar una afectación grave al ejercicio de algunas libertades, como la libertad económica o la libertad de empresa. Entonces va a ser muy importante esa ponderación que se haga de los hechos, de la situación y de la medida que yo voy a imponer, la necesidad y la idoneidad de esa medida preventiva para salvaguardar ¿qué? Estos elementos o estos fines que por supuesto nuestra Corte Constitucional ha validado como fines constitucionalmente válidos y que por supuesto en materia ambiental tienen un carácter superior. Y por supuesto no podríamos tampoco dejar de mencionar esa discusión en torno a la existencia o no de derechos adquiridos, ¿cierto? Que el Consejo de Estado en innumerables fallos ha reconocido que en ciertos casos hay unos intereses superiores, como es el interés medioambiental, y que en ciertos casos estamos solamente frente a meras expectativas. Un elemento muy importante a destacar, los costos para la ejecución de estas medidas preventivas. Solo para efectos de confirmar con nuestro máster, ¿me están escuchando bien?
Sí, doctor, se escucha perfectamente. Gracias, muy amable. Los costos de las medidas. El presunto infractor deberá correr con los costos en que incurra la autoridad ambiental para ejecutar las medidas preventivas, tales como lo que estábamos mencionando ahora, de las bodegas, del transporte, de la vigilancia, porque recordemos que esos elementos, por ejemplo, en el decomiso preventivo de un motor, ¿cierto? Quedan en custodia de la autoridad que ha impuesto la medida preventiva y va a ser muy importante salvaguardar las condiciones de esos bienes y de esos especímenes, el parqueadero y por supuesto si se establece que los elementos tienen que ser objeto de destrucción o demolición en el caso de obras u otros. ¿Quién va a incurrir en esos costos? El presunto infractor. Y es muy importante el lenguaje en el que se habla en sede del proceso sancionatorio ambiental, porque recordemos que las empresas, las personas naturales, empresas o personas jurídicas, mejor hablemos de personas naturales, y personas jurídicas de derecho privado, derecho público, tienen también derecho al buen nombre y será muy importante hablar en los términos precisos para garantizar que el derecho al buen nombre, la presunción de inocencia y el debido proceso. Por eso estamos frente al presunto infractor y él deberá correr con los costos en que incurra la autoridad ambiental para la ejecución de esas medidas preventivas. Entonces, va a ser muy importante señalar que esa carga económica no estaba prevista antes de la Ley 1333 de 2009 y es un elemento muy importante a destacar y, por supuesto, a aplicar de manera correcta en los procesos o en la imposición de medidas preventivas. Dejando ya el escenario de las medidas preventivas, sobre eso también podríamos ocupar una sola sesión, pero la idea de esta charla es poder abarcar varios elementos del proceso sancionatorio y seguramente más adelante se profundizarán en otros elementos muy puntuales. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. La litigiosidad asociada a los procesos sancionatorios es muy alta. Por eso va a ser muy importante para las autoridades ambientales que ejercen potestad sancionatoria poder identificar esas causas procesales asociadas al proceso sancionatorio y poder trasladar a las áreas que sustancian, que evalúan, ¿cierto? Y que adoptan las sanciones todas esas causas perdidas en los escenarios judiciales en aras de la prevención del daño antijurídico. Era un pequeño paréntesis. Entonces vamos a encontrar, para ir recordando, hemos visto la potestad sancionatoria, la facultad de prevención, las medidas preventivas. Veamos ahora el ritual procesal, el procedimiento contemplado en la Ley 1333 de 2009, un poco para comprender su funcionalidad y efectivamente saber los elementos e identificar cada uno de ustedes en cada una de las entidades que nos acompañan en este día, poder identificar esos elementos o esos vacíos o esas prácticas administrativas que es necesario replantear para efectos de qué? De garantizar que la potestad sancionatoria se ejerza de manera eficaz y que los recursos, si es el caso, por ejemplo, de una multa, puedan ser recaudados de una manera eficiente para poder efectivamente financiar las actividades de autoridad ambiental. Entonces vamos a encontrar el primer elemento, bueno, ¿quiénes son sujetos del régimen sancionatorio ambiental? Vamos a encontrar que los sujetos activos serán aquellos que ostenten la calidad de usuarios del medio ambiente y de los recursos naturales y, por supuesto, tengan la obligación de cumplir la legislación colombiana en materia ambiental. Todos estamos obligados. El deber constitucional de nuestra Carta Magna nos da el derecho a gozar de un ambiente sano, pero nos impone el deber de conservar, por supuesto, el patrimonio natural de la nación. Es decir, que aquí cuando estamos hablando de los sujetos activos, estamos haciendo referencia a empresas privadas, usuarios particulares, entidades públicas, empresas prestadoras de servicios públicos y servidores públicos. Es decir, que un municipio puede ser
sujeto activo de un proceso sancionatorio ambiental? Por supuesto. Aquellos que estén escuchándonos y que pertenezcan a corporaciones autónomas seguramente están diciendo y son grandes infractores ambientales. Las empresas prestadoras de servicios públicos también, por supuesto, que son sujetos activos del régimen sancionatorio ambiental. El sujeto pasivo o la víctima en el procedimiento sancionatorio ambiental, pues es una víctima indeterminada, porque esa infracción ambiental, bien sea por infracción normativa o por daño ambiental, va a afectar ¿a quién? A la colectividad, ¿cierto? Va a afectar a la colectividad y, por supuesto, a la luz de la Ley 23 del 73, el medio ambiente es un patrimonio común, ¿cierto? Y las actividades de preservación y conservación son de utilidad pública de interés social. Por ende, va a afectar a toda la colectividad. Veamos ahora la composición de la infracción ambiental. El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 identifica, ¿cierto?, que la infracción ambiental va a estar compuesta o va a estar, sí, está compuesta por una violación normativa que se refiere efectivamente a un desconocimiento de normas ambientales de carácter nacional o regional. Recordemos que las corporaciones autónomas, las corporaciones autónomas regionales y las corporaciones de desarrollo sostenible también pueden adoptar normas ambientales y tienen un principio muy importante que por supuesto hace parte de ese conjunto de herramientas de la autonomía constitucional de estas autoridades, que es el principio de rigor subsidiario. Y por ende podrán hacer más restrictivas y no más flexibles las normas en ciertos escenarios. Entonces, la violación normativa es el primer elemento o el daño ambiental. Pregunta, ¿podrá ser violación y daño? Claro que sí, o una de las dos. En cuanto al daño ambiental, seguramente ustedes se estarán preguntando por qué es tan difícil llegar a feliz término procesos de daño ambiental. Porque la norma, y ahora como lo he dicho también que hay una alta litigiosidad asociada con el régimen sancionatorio ambiental, también hay una alta actividad parlamentaria, han existido un gran número de proyectos de ley que han buscado modificar la ley 1333, llenar algunos vacíos, y uno de ellos, por ejemplo, es establecer unos elementos en algunos casos y en otros definiciones de daño ambiental. Pero para efectos de esta charla y para efectos de nuestro régimen jurídico hoy vigente, el daño ambiental es entendido como aquel que afecta el normal funcionamiento de los ecosistemas o la renovabilidad de sus recursos y componentes. Entonces, la infracción ambiental está compuesta por violación normativa y o daño ambiental, con el bemol que hemos conversado en torno a la definición del daño ambiental. Pero este proceso sancionatorio ambiental, ¿cierto?, es un reproche del Estado frente a ese hecho dañoso que genera, por supuesto, una infracción ambiental. Pero el infractor, ¿cierto?, será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios causados por su omisión. Es decir, de ese daño ambiental del que la doctrina ha establecido unos elementos, que es el daño ambiental consecutivo. Como consecuencia de este daño ambiental que se genera al ecosistema, ¿cierto? Y que el proceso sancionatorio reprocha por la infracción normativa o por el daño ambiental, el infractor también será responsable de la consecuencia de esos daños causados por su acción u omisión frente a terceros. Las etapas de este procedimiento sancionatorio ambiental. Ahí, espero estén viendo la diapositiva, vamos a encontrar el esquema general y vamos a ir haciendo un recorrido por cada una de estas etapas. Entonces, este es nuestro esquema general del procedimiento sancionatorio, que por cierto es un procedimiento sancionatorio especial. Recordemos que la ley 1437 de 2011, conocido como el CEPACA, también estableció un procedimiento sancionatorio que es un procedimiento sancionatorio general.
En caso de que este procedimiento sancionatorio especial de la Ley 1333 de 2009 tenga vacíos, tendré que llenarlos por ese régimen supletivo establecido y contemplado ¿dónde? En nuestra Ley 1437 de 2011. Entonces, para que nos vayamos ubicando, vamos a ir haciendo el recorrido de paso a paso por cada una de estas etapas. Voy a revisar cuánto nos queda de tiempo vamos bien de tiempo. Vamos a encontrar entonces la primera actuación, la posibilidad de imponer medidas preventivas. Pregunta, ¿en todos los casos habrá que imponer una medida preventiva? No, ya lo hemos dicho, que será objeto de un proceso, perdón, de evaluación técnica y jurídica, si procede o no la imposición de una medida preventiva. Pensemos hechos de hace 10 años, efectivamente, ¿será necesario? ¿Será idóneo? ¿Será proporcional? Pues habrá que hacer efectivamente ese análisis. ¿Para qué? Para la imposición de la medida preventiva. La siguiente etapa, entonces, recordemos, medidas preventivas va a depender de cada caso en concreto. Aquí en la parte de abajo, a medida que vamos avanzando, van aumentando las etapas que estábamos viendo en nuestro esquema general. Lo digo para que todos vayamos ubicados. Indagación preliminar. ¿Cuál es el objetivo de la etapa de indagación preliminar? Recuerden que el procedimiento sancionatorio es un proceso de evaluación técnico y jurídico permanente y constante. Aquí va a ser muy importante el diálogo de los equipos jurídicos con los equipos técnicos para poder evaluar efectivamente si hay mérito a llegar y a imponer sanciones, toda esa posibilidad de sanciones que trae la ley 1333 o de archivar. No siempre los procesos sancionatorios tendrán, por supuesto, que terminar con sanciones. Si en el marco del proceso se demuestra efectivamente que no existió una infracción ambiental, pues no podremos sancionar porque en muchos casos se hace el análisis, uy, pero ¿cuánto nos tardamos? ¿Cuánto la autoridad ambiental invirtió en personal, en evaluación para poder llegar a esta etapa del fallo y no sancionar? Claro, pero será mejor archivar, ¿cierto? Y evitar una posible contingencia judicial que llegue y, por supuesto, sea necesario que la corporación tenga que, o la autoridad ambiental tenga que indemnizar a ese presunto infractor. Entonces, en esta etapa de indagación preliminar, lo que habrá que identificar o no es si existe o no mérito para iniciar un procedimiento sancionatorio ambiental. Lo primero será verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de una infracción ambiental o si ha actuado al amparo de una causal eximiente de responsabilidad. Aquí esta indagación preliminar es una primera etapa donde se va a evaluar si hay mérito o no para iniciar formalmente un procedimiento sancionatorio ambiental. Es una etapa decisiva, sin duda, que va a ¿qué? Que va a realizar la autoridad ambiental que ejerce potestad sancionatoria. Tendrá un plazo de 6 meses y podrá culminar con el archivo definitivo o avanzar en nuestro flujograma del procedimiento. Esto está arreglado en el artículo 17 de la ley 1333 de 2009. Si hay archivo, pues entonces hasta aquí llegamos, pero si hay un auto de apertura de investigación, iniciará la tercera etapa, que es ya el inicio formal de la investigación, la apertura de la investigación. Inicia con el auto de apertura de la investigación. Formalmente, efectivamente, aquí ya se va a materializar y en todo el procedimiento es necesaria la observancia de las garantías procedimentales, ¿cierto? Que emanan del debido proceso, nuestro artículo 29 constitucional. Esta actuación deberá ser notificada personalmente de acuerdo a las disposiciones del CEPAC. Una vez iniciado el procedimiento sancionatorio, ¿cierto? Entonces habrá que hacer una serie de actuaciones. Por ejemplo,
si en el marco de la evaluación técnica y jurídica que se hace, se encuentra que esos hechos pueden ser constitutivos de delito, falta disciplinaria o de otro tipo de infracción administrativa, pues la autoridad entonces tendrá que hacer la compulsa o la remisión a otras autoridades para que éstas, por supuesto, evalúen el mérito para iniciar sus respectivos procesos. Seguramente muchos de ustedes estarán preguntando, bueno, o sea que un hecho constitutivo de infracción ambiental puede desplegar todos los reproches sancionadores, claro, porque recordemos que no se afecta el non bis in idem, que es ese principio tan importante en materia sancionatoria, porque los reproches a que hay lugar en cada uno de estos procedimientos son diferentes. ¿Qué más tendrá que hacer la autoridad? Verificar los hechos. Efectivamente, aquí podrá ordenar todo tipo de diligencias administrativas, tales como visitas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones. ¿Por qué? Porque es necesario poder dotar de certeza que ese hecho ocurrió y poderlo verificar, ¿cierto? Y poder, muy importante, certeza de la existencia de esos hechos constitutivos de infracción y, por supuesto, complementarlo con los elementos probatorios. Una vez ya se agota todo el proceso de investigación del proceso sancionatorio, que es una etapa determinante. Fíjense ustedes que en esta etapa se van a materializar y también se van a evaluar si efectivamente puede cesar el procedimiento sancionatorio. Entonces, será necesario ¿qué? Evaluar si hay cesación del procedimiento sancionatorio, ¿cierto? Y la cesación, pues, se podrá hacer hasta antes del auto de formulación de cargos, excepto en el caso, pues, por supuesto, del fallecimiento del infractor. Pasamos a la siguiente etapa, la formulación de cargos. Recordemos que la formulación de cargos es como una especie de corte de cuentas, ¿cierto? Efectivamente, aquí ya si hubo indagación preliminar, pues se inició un auto de investigación disciplinaria y ya pues avanzará hacia una formulación de cargos. Aquí la autoridad ambiental, mediante un acto administrativo motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor. Recordemos el lenguaje, presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daño ambiental. Muy importante, ¿será que yo en un solo auto puedo iniciar el proceso sancionatorio y podré formular cargos? No. Recordemos una sentencia reciente del Consejo de Estado donde anuló la actividad administrativa, anuló el acto sancionatorio donde se le imponía como sanción la multa a un infractor, no vamos a hablar con nombres propios, ¿cierto? Porque la autoridad, a su juicio, en aras del principio de la economía procesal y la celeridad, como era un hecho tan evidente, tan tosudo, acumuló las etapas del proceso sancionatorio ambiental. No se puede hacer y puede constituir un daño antijurídico para la entidad más adelante ese tipo de actuaciones que tal vez, por supuesto, son de buena fe para agilizar el procedimiento sancionatorio, pero que pueden generarle problemas de legalidad cuando el juez ejerza el control de legalidad a la actividad sancionadora de la administración. En este pliego de cargos, y aquí podríamos también tener solo una sesión para hablar del pliego de cargos, este pliego de cargos debe tener unas características, debe ser detallado, debe ser suficiente, debe ser claro, expreso. No es que los pliegos de cargos pueden ser indeterminados, deben ser determinados para garantizar que esas garantías procedimentales que ya vamos a ver ahora en la tercera etapa de nuestra conversación en este día. Entonces, muy importante, el principio de legalidad de manera estricta, en estricto sensu, para poder establecer la infracción ambiental y, por supuesto, la relación directa con el principio de tipicidad, ¿cierto?
El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor de manera personal o por edicto. Los descargos, la materialización de las garantías procedimentales van haciéndose más rigurosas a medida que el proceso va avanzando. Los descargos, por supuesto, que es esa garantía del debido proceso, del derecho de defensa, de la presunción de inocencia y del derecho de contradicción. Dentro de los 10 días siguientes, días hábiles, a la notificación del pliego de cargos, el presunto infractor, bien sea directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar los descargos por escrito y aportar o solicitar las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes, pertinentes y útiles. Los descargos es la materialización de esas garantías procedimentales. Muy importante, evaluar los descargos, ¿cierto? Para poder hacer el decreto de las pruebas, que será la siguiente etapa. Y recordemos la libertad probatoria y, por supuesto, la importancia de valorar las pruebas, ¿cierto? A la luz de las reglas de la sana crítica, es decir, la lógica y las reglas de la experiencia. La práctica de pruebas. Una vez vencidos los 10 días para presentar estos descargos, la autoridad entonces ordenará la práctica de pruebas, teniendo en cuenta lo que hemos ya conversado en torno a la conducencia, la pertinencia y la utilidad. Las pruebas deberán practicarse en un término de 30 días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez hasta 60 días, ¿cierto? Soportado en un concepto técnico que establezca esa necesidad del plazo mayor para la ejecución de este periodo probatorio. Práctica de pruebas. Si ustedes ven, las etapas son etapas de investigación y juzgamiento. Ya ustedes irán llegando a sus propias conclusiones porque desde el número 1 hasta el número 7, como lo veremos, es la misma autoridad la que investiga y la que sanciona. Entonces, seguramente, también dentro de esas acciones de mejora del régimen sancionatorio ambiental, será necesario identificar alternativas dentro de la organización administrativa para dividir la investigación y el juzgamiento, para poder, por supuesto, avanzar en observancia plena de garantías procedimentales. Una vez transcurridos los 15 días después de presentados los descargos, porque recordemos que no en todos los descargos se solicitan pruebas, ¿cierto? Podrá, una vez 15 días hábiles después de presentados los descargos o cuando haya vencido el periodo probatorio, la autoridad deberá determinar la responsabilidad e imponer las sanciones a que ello hubiese lugar. Sanciones, por supuesto, que no hacen parte de la discrecionalidad administrativa. No es que se puedan crear sanciones. Aquí, por supuesto, el principio de legalidad en sentido estricto. Tendremos que acudir al artículo 40 de la Ley 1333 para determinar de ese abanico de sanciones, de posibles sanciones previstas en el ordenamiento jurídico, cuál debería aplicar como principal o como accesoria, que por supuesto deberá guardar una proporcionalidad con la gravedad de la infracción frente a la sanción, y todos los principios sancionadores deberán ser observados a la luz de determinar la responsabilidad del infractor y las sanciones a que con ello hubiese lugar. Contra el recurso, contra el auto que determina la responsabilidad e impone la sanción, es decir, que falla, cabe el recurso de reposición, ¿cierto? Y por supuesto que en algunos casos se habla de un recurso de apelación, pensemos en las corporaciones que tienen territoriales y que además surten todo el proceso por parte de la territorial y el recurso lo resuelve el director general. Ese como tal es un recurso de reposición. Entonces no existe recurso de apelación y por supuesto que ya una vez se interponen los recursos, pues se habilita el control judicial sobre la actividad sancionadora de la administración. Aquí vemos
todas las posibilidades de imponer sanciones, multas diarias hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el cierre temporal o definitivo, la revocatoria o caducidad de la licencia ambiental, la autorización, concesión, permiso, la demolición de la obra a costa del infractor, el decomiso definitivo de los especímenes, especies silvestres exóticas, productos, subproductos, la restitución de especímenes, ¿cierto? Y el trabajo comunitario. El trabajo comunitario está pendiente la reglamentación, ¿cierto? Por parte del Ministerio de Ambiente para establecer unas características para que el trabajo comunitario, por supuesto, en ciertos casos donde el infractor tiene unas condiciones socioeconómicas, deben ser valoradas y deberá contemplarse la posibilidad de la imposición del trabajo comunitario. Bueno, por supuesto, el proceso deberá ser notificado al interesado y a los terceros intervinientes que han sido reconocidos en este. Entremos ya, porque nos quedan 10 minuticos para conversar sobre las garantías procedimentales y poder atender algunas preguntas. El proceso sancionatorio es una actuación administrativa reglada que requiere ¿qué? Por supuesto, la observancia de los principios, no solo los principios constitucionales, ¿cierto? Sino también los principios de actuación de la función pública, porque aquí se materializan las garantías del llamado derecho administrativo sancionador, es decir, que esa potestad sancionatoria que ejercen las corporaciones autónomas, que ejerce la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que ejercen los grandes centros urbanos, que ejerce parques nacionales, está subordinada a las reglas propias del debido proceso. Y aquí creo que vale la pena recordar esa connotación del debido proceso administrativo, que tiene una doble connotación. Es el eje articulador del proceso sancionatorio ambiental y es un límite al ejercicio de la potestad sancionatoria. Sin duda, el debido proceso es la máxima expresión del derecho procesal y a su vez es el punto de intersección de todas las ramas del derecho, porque tiene una triple calidad. El debido proceso es un principio, es un derecho y es un deber. Y esas tres calidades hacen parte de la actuación sancionadora del Estado. Y por supuesto, si seguimos haciendo un análisis más amplio, también las autoridades administrativas tienen que adelantar un control de convencionalidad. Por ende, es necesario garantizar los estándares interamericanos del debido proceso. Estándares, por supuesto, del Sistema Universal, Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Vamos a encontrar allí en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 y 9, el concepto del debido proceso legal o el derecho de defensa procesal, que va a tener varios elementos y que son las garantías procedimentales que se deben observar plenamente y a satisfacción en el proceso sancionatorio ambiental. Garantías como el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías, en un plazo razonable. Recordemos que en el proceso sancionatorio pues existe la caducidad, ¿cierto? Por 20 años, pero es necesario que las autoridades que tienen potestad sancionatoria puedan adelantar trámites y procedimientos sumarios más rápidos que se ajusten al estándar interamericano del plazo razonable, ¿cierto? Por eso muchas autoridades adelantan procesos de descongestión de expedientes a partir de unas metodologías que les permita descongestionar. Una persona, por supuesto, tiene también el derecho a un plazo razonable para adelantarse el proceso sancionatorio ambiental. La independencia y la imparcialidad, otro estándar interamericano muy importante a observar en los procesos sancionatorios ambientales. Y fíjense ustedes, en la sustanciación de cualquier actuación penal formulada en su contra o por la determinación de sus derechos de carácter civil, laboral u otro cualquiera amplía la posibilidad de aplicar estos estándares interamericanos a las actuaciones sancionadoras. ¿Dónde vamos a encontrar todo este proceso de recepción de estos estándares? Pues nuestro artículo 29, artículo 3 de la ley 1437,
y artículo 3º de la Ley 1333 de 2009. Vamos a encontrar nuestra máxima constitucional, artículo 29 constitucional, ¿cierto? De la importancia de la observancia, por supuesto, tanto en actuaciones judiciales como administrativas. Eso es muy importante y muy pertinente. Y aquí ya vamos a abordar nuestras garantías procedimentales aplicables al proceso sancionatorio ambiental. Es un poco hablar de la idea de justicia o equidad procesal. Y ojo a esto, las garantías procedimentales son un concepto de debido proceso en doble vía, en vía del presunto infractor, del ciudadano, de la persona natural, de la persona jurídica, ¿cierto? Que es el destinatario del proceso sancionatorio, pero también en vía y en garantía de la autoridad que está sancionando, de la autoridad que está ejerciendo una potestad sancionatoria, porque la observancia de las garantías procedimentales les va a permitir evitar nulidades y brindar seguridad jurídica a sus actuaciones. Por ende, es una forma de hacer prevención de posibles daños antijurídicos más adelante. Y esas garantías procedimentales es el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer y practicar pruebas y el derecho a una decisión fundada. Y aquí viene un papel muy importante, que es el concepto de la autotutela administrativa. Y ese concepto, que es tan determinante en la prevención del daño antijurídico, le impone a las autoridades que tienen potestad sancionatoria a identificar esas actuaciones, esos cuellos de botella, esas interpretaciones que en un momento determinado pueden resultar de alto riesgo para los intereses litigiosos de la autoridad que está ejerciendo su potestad sancionatoria. Por eso es tan importante la implementación, primero la identificación de las causas, pero también la implementación de unas herramientas que le permitan, por supuesto, prevenir el daño antijurídico. Primera garantía procedimental, la publicidad. La publicidad es la esencia del procedimiento sancionatorio, garantiza que las actuaciones sean públicas y abiertas como regla general, y la publicidad como regla va a establecer dos consecuencias. Primero, va a delimitar la vigencia de las disposiciones que afectan a los administrados, y segundo, va a garantizar el carácter oponible de los contenidos mismos por parte de los legitimados, de los terceros intervinientes. Entonces, la regla general es la publicidad, la excepción es la regla, la reserva es la excepción. ¿Dónde se va a manifestar este régimen o esta primera garantía procedimental de la publicidad? Pues en el régimen de notificaciones y en el Registro Único Nacional de Infractores Ambientales. El derecho de defensa, muy importante, una garantía procedimental efectivamente que debe ser observada en el marco de las actuaciones sancionatorias. La Corte, es una línea jurisprudencial pacífica, mencionemos una de ellas, ha establecido los elementos del derecho de defensa en sede administrativa. Por eso habla de cualquier actuación judicial o administrativa. ¿Dónde vamos a encontrar manifestaciones de ese derecho de defensa? En los problemas con la graduación de la culpabilidad, ¿cierto? Que el régimen sancionatorio omite, ¿cierto? El momento procesal en el que se debe surtir, necesario hacerlo en el momento oportuno en el que se garantice el derecho de defensa. Los problemas que ya hemos mencionado asociados con la organización administrativa en cuanto al juez natural, ¿cierto? Las propuestas que han surgido de crear autoridades ambientales independientes para que unas sean las que investiguen y otras sean las que sancionen. La importancia que tienen las reglas procesales y probatorias, que son ese vehículo procesal, ¿para qué? Para poder dotar de certeza y verdad procesal la investigación administrativa. Muy importante la observancia, en este caso, del proceso sancionatorio ambiental en figuras como la confesión, ¿cierto? Los agravantes de responsabilidad, los alegatos de conclusión sobre ese tema que conversábamos al inicio de esta charla, y que mencionábamos que algunas autoridades corren el traslado, otras no lo hacen. Y esa discrepancia genera riesgos en cuanto a la garantía procedimental de las reglas procesales
y probatorias, ¿cierto? Muy importante los temas asociados con la prueba pericial. Por supuesto, también ese vacío relacionado con la valoración de las pruebas en el régimen sancionatorio ambiental. Necesario hacer una valoración integral de las pruebas, ¿cierto? De todos los medios probatorios, recordemos la libertad probatoria y la importancia de valorarlas a la luz de ¿qué? De la sana crítica, principios de la lógica, la técnica y las reglas de la experiencia. La presunción de inocencia, también como garantía procedimental muy importante, que dota de legitimidad las actuaciones sancionatorias y que en este caso, por supuesto, ha tenido problemas con la compatibilización de figuras como la presunción del dolo y la culpa. Y, por supuesto, el derecho de contradicción, que es nuestra última garantía procedimental, y es esa posibilidad de formular objeciones, impugnaciones y recursos en el marco de un proceso sancionatorio ambiental, que sin duda también ha tenido algunos problemas y que es necesario pues identificar, como por ejemplo el concepto de infracción normativa. Recordemos que aquí es necesario, eh, poder establecer y aplicar el principio de legalidad en estricto sentido de las faltas y de las sanciones. Y estas garantías procedimentales son una herramienta hermenéutica administrativa que pueden llegar a ser muy interesantes y muy importantes, sobre todo para efectos de ¿qué? De poder evitar posibles escenarios de litigiosidad más adelante para la entidad que cada uno de ustedes representa y, por supuesto, como lo hemos dicho, las garantías procedimentales tienen una doble vía, ¿cierto? Y esa doble vía tiene un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? También poder ayudar a que la autoridad que ejerce la potestad sancionatoria la ejerza bien y más adelante no vaya a tener reproches, ¿cierto? ¿Reproches de qué tipo? Reproches judiciales que por supuesto impliquen el restablecimiento de derechos y por supuesto las condenas a las entidades, que en estos casos cada vez más la litigiosidad pues es muy alta, como lo hemos dicho, ¿cierto? Y por supuesto requiere la identificación de estas causas y requiere los planes o acciones de mejora para que esta pues sea eficaz. Yo quería terminar, esto seguramente ya lo hemos conversado, quería terminar con una reflexión final, y es: el régimen jurídico debe ser entendido como un régimen exhaustivo, riguroso, explícito. Muy importante observar las etapas del procedimiento, las sanciones. No hablamos de la fórmula de la multa a la hora de aplicar, que tantas controversias y tantos problemas viene generando. Los principios aplicables, la procedencia de los recursos en sede administrativa y, por supuesto, actuaciones que garanticen el debido proceso. La eficacia del proceso sancionatorio ambiental se materializa con protección ambiental y, por supuesto, con ese reproche que se haga a los infractores ambientales. Esta ha sido la normatividad que hemos utilizado, esta ha sido la doctrina que hemos consultado para preparar esta charla. Agradecemos, por supuesto, la invitación que nos ha hecho la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en cabeza de su directora, y por supuesto de la doctora María Jimena, que nos invita a compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención y vamos a tener un espacio para preguntas que me voy a permitir ir leyendo. Bueno, tenemos varias preguntas. Bueno, un saludo a todas las entidades y las personas que nos han acompañado. Hemos tenido una gran asistencia. Bueno, vamos a ir identificando algunas preguntas. No las vamos a poder resolver todas por temas de tiempo,
pero sí vamos a resolverlas. Luis Gerardo Chaparro nos pregunta, ¿la competencia sancionatoria de la ANLA es únicamente dentro de las áreas licenciadas? Eh, Luis Gerardo, efectivamente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales tiene una competencia asociada a los instrumentos de comando y control que ésta otorga y por ende, pues su competencia sancionadora está asociada a este tipo de proyectos a los cuales licencia. Aquí podemos hacer una reflexión que es una competencia objetiva por la naturaleza del asunto. Recordemos que la ANLA pues tiene jurisdicción en todo el país y que su jurisdicción no es asociada a un tema territorial, sino a la naturaleza del asunto y a la magnitud de los proyectos que tiene a su cargo. Bueno, ahí están conversando entre ellos. ¿Qué sucede? Bueno, nos hacen aquí más preguntas. ¿Me podría por favor regalar la sentencia en la cual anulan el auto de inicio y la formulación de cargos? Sí, claro, se las compartimos aquí por conducto de María Jimena para que la tengan. Es una sentencia del Consejo de Estado muy interesante. Fundamentar el procedimiento sancionatorio en un concepto técnico emitido por la misma autoridad es prueba suficiente para sancionar. Bueno, Julio, esa es una pregunta muy interesante, sin duda, esa es una de las debilidades del proceso sancionatorio y es, aquí podría confluir una triple calidad de juez, parte y perito, ¿cierto? En una misma autoridad. Sin duda, ¿es prueba suficiente hoy? Por supuesto, pero la prueba suficiente habrá que valorarla y la prueba pericial, ¿cierto? O ese concepto técnico, habrá que valorarlo a la luz del método que ha desarrollado la autoridad ambiental, de la experticia de los funcionarios designados para realizar ese concepto técnico. Será una prueba legalmente recaudada, aportada, y pues será, por supuesto, objeto de la valoración y de la controversia que se dé en torno a ella para establecer si es una prueba suficiente o no para sancionar. Va a depender de cada caso en concreto. ¿Cómo entiende el trabajo comunitario como sanción? Nos pregunta Yulice, Guayacán. Bueno, el trabajo comunitario como sanción es una posibilidad a la luz de la ley 1333 de imponer el trabajo comunitario. Lo que pasa es que la ley, el legislador dejó al reglamento, ¿cierto?, en cabeza del Ministerio de Ambiente, para desarrollar el proceso de reglamentación del trabajo comunitario. Algunas autoridades han adelantado algunos procesos de reglamentar el trabajo comunitario. He conocido algunos ejercicios donde, por supuesto, es necesario establecer que el trabajo comunitario tenga unas actividades, tenga una línea base, tenga unas medidas a poder realizar en el marco del trabajo comunitario y también, por supuesto, poder establecer la eficacia de ese trabajo comunitario como una modalidad de sanción en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental. Bueno, nos preguntan sobre la etapa de alegatos. La etapa de alegatos, sin duda, algunas autoridades dan la etapa de alegatos, otras no lo hacen. Las que lo dan, lo hacen en el marco del ejercicio hermenéutico que hacen de llenar el vacío que tiene la ley 1333, como lo decíamos en la charla, lo llenan por la norma supletiva, que es el régimen común establecido en la ley 1330, en la ley 1437 de 2011, que contempla en el marco de ese procedimiento sancionatorio general la etapa de alegatos. En mi opinión, pues eso se suple con una mejora regulatoria, con una mejora legislativa que incluya y que deje de manera clara y expresa la etapa de alegatos para el régimen del procedimiento sancionatorio ambiental. En mi opinión es una etapa muy importante porque es una etapa conclusiva previa a la sanción, donde efectivamente muchos de los elementos, donde se hace una valoración de las pruebas recaudadas que le permite también materializar muchas de las garantías procedimentales en las que hemos conversado. Bueno, muchas preguntas, les agradezco mucho todas las preguntas que nos han hecho. Laura Vélez conversaba precisamente sobre el tema de Corantioquia, que reglamentó el trabajo comunitario. Carolina, de acuerdo, no se puede iniciar y formular cargos. Bueno, están ustedes conversando sobre las preguntas.
¿Qué carga probatoria le corresponde a la autoridad ambiental en el régimen sancionatorio ambiental? Esa es una pregunta muy interesante y además muy problemática. Algunos sostienen un principio de prueba, ¿cierto? Otros sostienen que toda la carga de la prueba recae en el presunto infractor por la inversión de la carga, de la carga probatoria. Yo creo que sí hay un principio de una necesidad de prueba. ¿Por qué? Para verificar la existencia de los hechos. También, por supuesto, para cotejar efectivamente las causas del proceso sancionatorio ambiental. Entonces, en mi opinión, es necesario un principio mínimo de prueba. Nos preguntan, agregar que el procedimiento sancionatorio no trató el tema en caso de la necesidad de variar cargos y la solicitud de nulidad. Efectivamente, más necesidades de mejora regulatoria. Bueno, Sofía conversa también sobre las etapas de alegatos de conclusión. ¿Cuál es el criterio? Nos pregunta John Marín, sobre el criterio para determinar la sanción principal y la sanción accesoria. Sin duda, eso es una pregunta muy valiosa y ahí va a depender un poco de la discrecionalidad administrativa de la autoridad y, por supuesto, del caso al que nos estemos enfrentando, ¿sí? La magnitud, la afectación de los hechos. Y aquí creo que vale la pena, respecto a la pregunta que nos hace John, identificar otra mejora legislativa necesaria y es la posibilidad, hoy las multas se recaudan y se invierten en gastos de funcionamiento, ¿cierto? Pero es necesario establecer un mínimo porcentaje de esas multas para que las autoridades puedan invertir, por supuesto, en el escenario y en el sitio o en la cuenca. Habrá que identificar a partir, por supuesto, de las consultas que se hagan con todos los actores de la mejor fórmula, pero sí muy importante destinar un porcentaje de las multas a la restauración ambiental. A ver, vamos a seguir bajando, perdón que estoy viéndolas desde el celular y ya, bueno. Bueno, muchas preguntas sobre el trabajo comunitario. Por favor, compartir la presentación. A través aquí de la doctora María Jimena se las haremos llegar. Bueno, la pregunta apunta al cumplimiento de medida preventiva, pero no está la pregunta. Señala la norma que en caso de no hacerlo el infractor deberá hacerlo la autoridad ambiental. ¿Existe un procedimiento para ello? La pregunta apunta al cumplimiento de la medida preventiva. También es necesario poder, por supuesto, en el marco de estos procesos de mejora legislativa, poder establecer un procedimiento para la ejecución de las medidas preventivas y también un procedimiento para el levantamiento. Muchos de ustedes me imagino que están recordando casos donde hay medidas preventivas que pueden llevar 15 o 20 años fácilmente. Ahí también pues hay un vacío muy importante. A ver, sigamos bajando. Vamos a resolver una pregunta más y por supuesto para atender el tiempo que nos han asignado, que es hasta las 10:30. Cuando no hayan pruebas que practicar, ¿se podrían solo decretar y continuar el proceso? No entiendo la pregunta que nos hace el usuario de Corpo Amazonía. Estoy observando que hay algunos vacíos. Por ejemplo, que hay pesca ilegal. Solo basta la Ley 13, Estatuto General de Pesca. Bueno, pues esos temas de las infracciones normativas, recordemos que los temas de pesca, pues dependen del Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y que tenemos una autoridad nacional en materia de pesca, que es la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP, ¿cierto? Todos los temas de pesca son de ese sector, salvo los temas de recursos hidrobiológicos que sí corresponden al sector ambiente y que podrían también ser objeto de infracciones normativas. Dice Laura Vélez, permitiendo la aplicación de esta sanción a personas jurídicas como municipios y empresas prestadoras, ¿será que nos estamos extralimitando en funciones? Gracias. Respecto al trabajo comunitario. Pues ahí hay una discusión, Laura, y es como no se ha expedido la reglamentación del trabajo comunitario por parte de la cartera, ¿cierto? Por parte del responsable a la luz de la ley 1333, ¿cierto?
¿Las corporaciones podrían como suplir ese vacío? Algunos dicen que sí, por temas de eficacia de la sanción, de la posibilidad de imponer trabajo comunitario, las corporaciones suplen ese vacío y lo hacen. Otros sostienen que a la luz de un principio de legalidad en sentido estricto, la competencia es del ministerio y una vez el ministerio expida la reglamentación del trabajo comunitario, las corporaciones podrán adecuarse. Yo, en mi opinión, por supuesto, personal, sin representar a ninguna entidad, ni mucho menos, sino mi visión académica, es la primera de las dos que les he planteado, que sí es necesario suplirlo porque el trabajo comunitario atiende a una necesidad muy importante que es conocer la capacidad socioeconómica del infractor y poder imponer unas medidas que se adecúen a este. Bueno, vamos a atender una pregunta más de Corpo Amazonía, ya que la otra pregunta no la pudimos atender, del usuario Corpo Amazonía. Con la adopción del Acuerdo de Escazú a través de la Ley 2273 del 2022, estamos obligados a entregar toda la información respecto a los procesos sancionatorios ambientales. Muy interesante la pregunta. El Acuerdo de Escazú no ha finalizado el proceso de ratificación. Recordemos que ese es el proceso donde intervienen las tres ramas del poder público. Primero, la presentación, la firma del instrumento, luego la presentación de un proyecto de ley, luego la discusión del proyecto de ley, luego el control previo, automático y general de la Corte Constitucional está en esa etapa, luego el depósito de ese instrumento en la sede de las Naciones Unidas. Entonces, no ha finalizado el proceso de ratificación, está ahora mismo en manos de la Corte Constitucional, pero sí va a ser muy importante la incorporación y la reglamentación del Acuerdo de Escazú en los temas, pues en general ambientales, pero por supuesto en los temas sancionatorios ambientales, para establecer y resolver esa duda si, por supuesto, se levantan ciertos escenarios de reserva y se amplía, por supuesto, al principio que trae el Acuerdo de Escazú, que es el principio de máxima publicidad. Entonces, será necesario que en el marco del proceso de adopción del Acuerdo de Escazú se establezcan las reglas diferenciadoras aplicables a este tipo de casos. Y bueno, no podemos atender más preguntas, pues ya que el tiempo se nos ha agotado. Muchas gracias a ustedes por su participación. Esperamos que esta charla haya sido el inicio de muchas que vendrán sobre temas sancionatorios para discernir. Este fue un paneo general que hicimos y que, por supuesto, queríamos generar algunas discusiones en torno a las acciones de mejora del procedimiento sancionatorio ambiental. Muchas gracias a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por la invitación que nos ha hecho a participar en este día y les deseamos que tengan un excelente resto de día y recuerden participar de los otros cursos de la formación que se oferta a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, que resulta muy útil, por supuesto, para las actividades litigiosas de la nación. Que tengan un feliz día y muchas gracias por su atención y por su masiva participación. Que estén muy bien. Preview.